Hola amigos y amigas de la responsabilidad de vivir. Les saludamos nuevamente con mucho cariño para continuar con este segundo video acerca de la adolescencia. En este caso específicamente sobre la salud mental. Y antes de pasar a nuestro video y a nuestra información de recomendaciones, saludemos a Basti. Mi querida Basti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes una vez más, igual contigo, Jessica. Gracias. Bueno, pues en este video vamos a hablar acerca de cuáles son las recomendaciones para, como sociedad, como padres, como maestros, poder apoyar y ayudar y facilitarles las herramientas a nuestros adolescentes. Porque al final de cuentas, estos adolescentes van a ser el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué clase de personas, de seres humanos queremos que sea para nosotros, ¿no? Recordemos que la salud mental pues, va a ser siempre ese equilibrio para poder ser funcional. En lo personal, desde mi punto de vista, es el poder ser funcional, el poder sentirte pleno, el poder sentirte feliz. Recordemos que la felicidad también es esa capacidad de decisión que nosotros tenemos para ir afrontando la vida. Hemos hablado de diferentes temas y todos están relacionados. Cuando hablamos de salud mental, también vamos a hablar acerca de lo que es el autoestima, la autoconfianza, lo que es la inteligencia emocional. El ser humano es tan complejo y tan completo, pero siempre está en constante desarrollo. El ser humano siempre va a estar en constante aprendizaje. Y pues bueno, en este video queremos hablarles sobre las recomendaciones y sobre algunas experiencias que en lo personal nos han servido. Siempre es importante tener un criterio propio, existen diferentes autores, diferentes teorías también, pero la más importante siempre va a ser la personal, porque cada cabeza es totalmente diferente. Podemos entrar en un conglomerado y tener ciertas características, pero no nos va a funcionar de igual. Entonces, es importante tener un criterio, tener una opinión para ver qué es lo que te sirve y lo que te funciona a ti. Es parte del ser humano y hay que usar esa capacidad cognitiva de criterio, ¿sí? Bien, una de las recomendaciones importantes en cuanto a trabajar la salud mental en los adolescentes es la comunicación. La comunicación con los adolescentes a veces se ve limitada por la influencia que tienen nuestros jóvenes con la sociedad. Es importante que los padres estén al pendiente y que la comunicación se fomente desde que están pequeños, ¿no? Pues eso es lo ideal. Y la prevención sería que haya una comunicación asertiva, pero también con respeto y siempre sabiendo que el padre tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque es el que educa, porque es el que tiene que fomentar. Si tú no tienes a una persona con una autoridad superior, hasta cierto punto no te sientes seguro. Siempre necesitas tener esa seguridad de que alguien está por encima de ti para poderte ayudar. Si nos ponemos igual, bueno, ¿de qué manera me vas a poder ayudar? Si pues, tú y yo estamos igual. Pero en esta etapa de cambios físicos, cognitivos, emocionales que presentan nuestros adolescentes, a veces se sienten un poquito más en confianza con otros que sean de su mismo par. Por eso es importante estar al pendiente con qué clase de amiguitos se juntan. Ellos van a tener una gran influencia en ellos, pero al final de cuentas, como padre, tú eres el que tiene el poder, porque sí tienes el poder de encaminarlo correctamente. Obviamente ya teniendo las bases de que el joven ya sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En esta comunicación es importante que sea abierta, sincera y directa. Para mí esas tres eh, cosas son importantes. Es la clave para que el joven pueda comunicar. Tal vez no te va a comunicar toda la información, pero tú a veces como padre tienes que también aprender a descifrar a tu hijo y tú lo conoces, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Basti, acerca de esta parte de las recomendaciones? Bueno, es muy importante que, como tú dices, o sea, muchas veces como padres olvidamos que el que manda pues en casa es el papá y queremos llegar a ser amigos. Yo he escuchado mucho eso, no, es que yo soy amigo de mis hijos. Por querer que el hijo cuente con él, ay, que yo soy su amigo.
y estamos en un error, o sea, yo nunca voy a ser el mejor amigo de mi hijo, o sea, yo soy el papá. Y Claro, como papá, él tiene que aprender a confiar en mí, obvio, pero no como amigo, sino como papá. Como tú dices, tienen esa necesidad de saber que cuentan con un papá, con esa figura, ¿no? Con esa autoridad, pero que también me ama, que también me comprende, que también está conmigo en las buenas y en las malas, pero que es mi papá, es mi soporte, es o sea, en donde yo me voy a anclar cuando lo necesito. Entonces, muchas veces olvidamos eso y queremos ser amigos de nuestros hijos y somos muy permisivos. Y eso es un error. Y más en la adolescencia, en la cual están ellos o sea, ellos no saben todavía qué decisiones tomar. Y si yo no estoy ahí para orientarlo, entonces ¿quién más lo va a hacer? Eh, la televisión, la computadora, el amigo, por eso se van a ir. Entonces, creo que es muy importante que nosotros aprendamos a poner ese margen de decir, soy tu papá, soy tu mamá, y me necesitas, aquí estoy. ujú, sí, Y más en la adolescencia, que a veces ellos se cierran y no quieren hablar, y yo no lo voy a forzar. Y muchas veces se cierra porque cuando era niño, y yo sé que es difícil porque tengo una nena de 6 años que habla hasta por los codos y me quiere contar absolutamente todo. Es más, si se movió la mosca, ya, mamá, la mosca se movió. Y a veces te sientes como papá, así como que, ay, ya, por favor, que se duerma, ¿no? Para ya descansar. Pero qué importante es que yo sé que mi hija hasta lo más mínimo me cuenta, ¿no? Y la vez claro. pasada ella me contaba algo y yo le decía, pero ¿para qué me cuentas eso? Y ella me dice, ¿tú no me dijiste que yo te cuente todo? Y entonces ahí como que reaccioné y dije, ah, no, sí tienes razón, cuéntame. Entonces, es algo como que vamos metiendo en la cabeza de ellos, que ellos saben que cuando llegan a esa etapa, que tal vez en un momento no quieren hablar, pero va a haber un momento en el que se van a abrir y van a decir, mamá, mira, te quiero contar esto, ¿no? Porque así es esa etapa, ¿no? Pero que ellos sepan que yo soy su colchoncito, ¿no? Donde ellos pueden llegar y no que soy su mejor amigo, que es muy diferente, ¿no? Entonces es importante esa parte. Y pues yo les digo, en esa etapa eh, es importante enseñarle a distinguir entre diferentes situaciones de riesgo, eh, porque como sabemos la sociedad cada vez está peor. Y si yo no o sea, muchas veces lo queremos meter en una burbuja, que no le pase nada, ¿no? A mi hijito, pero hay cosas que se salen de mis manos. O sea, yo no controlo cuando él está en la escuela, yo no controlo los tipos de amigos o relaciones que tiene, yo no, o sea, hay cosas que yo no controlo, que yo no puedo controlar. Entonces, ¿qué mejor que enseñar hasta dónde están en situación de riesgo? ¿En qué momento? En dónde no se deben de meter, a dónde no deben de ir, porque puede pasar tal cosa. Entonces, es importante, como tú decías, la sinceridad o el hecho de ser realistas al hablar directo es muy importante para evitar que nuestros hijos cometan o caigan en ciertas situaciones. Claro está que no van a dejar de cometer errores, ¿verdad? No, claro, Porque pero tienen que también ser cometerlos para aprender, pero claro. evitarlo lo más mínimo de cosas extremas, ¿no? O de cosas demasiado peligrosas. Claro, y fíjate que algo importante de lo que mencionas es las frases que nosotros les decimos a los jóvenes. Por ejemplo, a mí mi abuelita siempre me decía, pórtate bien, que nada te cuesta. Y quiera que no, son frases que se te van quedando. Entonces, haz de cuenta, el portarte bien realmente no es algo que cueste.
¿sí? O sea, es lo que tú le vas diciendo. Si tú, por ejemplo, había escuchado también, eh, no voy a hacer propaganda de nada, pero por ejemplo hay un video de este señor Donald Trump que decía que su hermano mayor decía, no tomes, no fumes y no uses drogas. Y siempre era constante con esas palabras. El señor reconoce que él no toma, no fuma, no consume drogas y eso mismo ha reflejado en sus hijos. Realmente sus hijos no andan en escándalos, sus hijos son personas que trabajan. O sea, no se les escucha. No es que sean personas perfectas, porque no existe ningún ser humano perfecto. A lo que yo voy es las frases, las palabras que usas desde chico y se te van quedando, ¿sí? Por ejemplo, el hecho que tú le digas, ¿qué tan fácil eres de influenciar por otra persona? ¿Te acuerdas? No sé si a ti te lo decían, que si tu amigo se va al pozo, ¿tú te vas con él? O sea, es algo que a mí me decían, ¿sí? Entonces son frases que hasta Tu cierto amigo punto come tal cosa, tú también lo tú vas a también lo vas a comer. Exactamente. Entonces son frases que se te van quedando y que también como niño o como adolescente, pues te hace pensar, ¿no? Y te hacen crear un carácter, pero es lo que tú vas diciéndole a la persona, ¿sí? Entonces, esa frase que me decían, pórtate bien que nada te cuesta, realmente es algo que a mí me ha ayudado mucho, siempre desde chiquita. Y portarse bien realmente es algo que no cuesta. Y cuando hablamos de portarse bien, porque no es decir, ay, vas a ser la niña bien, que no habla, que no dice, que no opina. No, portarte bien es simplemente tener actos correctos que no te van a generar un daño y que tampoco buscas generar un daño a los demás, que a veces, pues sin querer lastimamos a otras personas, ¿no? Pero no es la intención, no vas con esa intención de lastimar a otra persona, ¿no? Entonces, creo que es saber decir sí y no a las situaciones que se te van a presentar. Claro, por ejemplo, me decía, hija, si tú te vas de pinta, mi abuelita, que en paz descanse, hizo un gran trabajo, decía, si te vas de pinta, tus papás están creídos que estás en la escuela y te pasa algo, ¿dónde te van a buscar? Y a veces, por hacer cosas que no debes, te pasan cosas malas, digamos, o cosas que te pueden dañar, y sí es cierto. ¿Por qué funciona eso así? No lo sé, no te podría decir, pero sí te pasan cosas, ¿no? Y el daño que tú le haces a las personas que te quieren, ¿no? O sea, ese dolor que tú vas a ocasionar por haberte influenciado. No digo que no te vas a volar clases, no estoy diciendo que está bien, pero, pero hay de situaciones a situaciones, ¿no? Entonces, eso es importante como padre, como sociedad, como maestros, ser claros. ¿Cuándo has escuchado, o no sé si a ti te tocó, a mí no, maestros que hablaran con sinceridad, que se viera el interés de decir, jóvenes, realmente las drogas ocasionan esto, ¿no? Contar sus experiencias. Tal vez no vas a cambiar a todo el grupo, a todo el salón, pero puede ser que al que lo necesite, sí le genere un cambio, ¿no? O sea, sí le haga un insight, ¿no? Exacto. Y ahí entra la segunda recomendación, que sería resaltar la importancia o resaltarle al niño o al adolescente la importancia de tener amigos a quienes les interesen actividades positivas y a evitar aquellos que lo presionen a tomar decisiones peligrosas. Claro. Creo que eso es muy importante. La vez pasada yo le decía a mi hija que, porque vino de la escuela y no, salió tarde en esa ocasión. Mi esposo le pregunta a la maestra, oiga, ¿por qué no ha salido Sofía de clase? Y ella, la maestra le dice, no, él se estuvo platicando y por más que le dije que no, que dejara de hablar, no lo hizo, entonces se atrasó y está copiando todavía. Ella llega a la casa y yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me empieza a decir, me empieza a dar excusas, ¿no? Escucha. Excusas, ajá. Y entonces Bueno, yo le digo a ella, ¿qué clase de amigas tú tienes? Y pon atención, le digo, pon atención en tus amigas, porque tú las consideras tus amigas. sí, Ellas terminaron de copiar antes que tú, ellas salieron a tiempo y ellas no se quedaron acompañándote, le digo. Ellas salieron del salón
Ellas se fueron a su casa y tú te quedaste copiando 30 o 20 minutos más porque estuviste riéndote y haciendo relajo con ellas. Pero ¿qué clase de amiguitas tú tienes que ellas no te acompañaron? Le digo. Entonces, ¿son o no son tus amigas? Y ella se me queda viendo o sea, empezó a reflexionar y me dice, no, no son mis amigas. Porque si fueran tus amigas, ellas se hubieran quedado acompañándote, le digo, porque ellas estuvieron hablando contigo también. Entonces, no debes de caer en el hecho de que por estar platicando o estarles poniendo atención a ellas, tú te atrasas y no haces tus cosas a tiempo, le digo, porque a nadie más le va a importar, solo tú vas a tener una calificación y a ellas qué les importa. Entonces, ahí yo pienso que es como hablarles realistamente a los niños, y eso que ella tiene 6 años, pero yo considero que es mejor hablarle así que hablarle con medias tintas, para que ella misma vaya entendiendo el valor de una amistad, vaya identificando quién es en realidad mi amiga. No, los amigos no nada más son cuando son las cosas buenas, cuando estamos en el relajo, en la risa, en el jajaja, también se Sí, quedan en las malas, ¿no? así es. Y Entonces, te motiva también a hacer cosas grandes. exactamente. Entonces, nosotros como padres debemos de orientar de cómo identificar a esos amigos, ¿no? Que me puedan llevar a hacer cosas positivas y alejar a los que me puedan llevar a hacer o a tomar decisiones peligrosas. Y creo que es muy importante que les enseñemos eso, ¿no? Claro, sí, de hecho creo que esas serían las recomendaciones, bueno, en lo personal desde mi punto de vista, más importantes o más relevantes en cuanto a la prevención. No existe una fórmula mágica, no existe la pastillita, es un trabajo tener hijos, entonces quisiste la responsabilidad, se dio la responsabilidad, ahora hay que llevarla a cabo, es algo que vale la pena, sí, es algo que vale la pena, es un esfuerzo, pero es algo que vale la pena. Entonces, creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que la comunicación directa, sincera, abierta, tiene que estar presente. Y sobre todo desde chicos, como bien lo mencionas y siempre lo has mencionado, la educación antes de los 8 años, empezarles con disciplina a saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Porque yo prefiero que llore ahorita a Claro, que llore después por algo que ya no tiene solución o que sí, le marque la vida para siempre. O sea, pienso que es lo que cuando vamos a corregir, porque a quién le gusta ver llorar a sus hijos, pero cuando los vamos a corregir cuando son niños, pienso que es importante saber que ahorita está llorando porque lo estoy corrigiendo, pero así me voy a evitar de que llore él cuando sea adulto o joven, y yo también voy a evitar llorar, claro, ir con él. Entonces, creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena el enseñarles, el motivarlos. Eh, Igual otra recomendación es que mostremos interés por sus actividades. Muchas veces no mostramos el interés que deberíamos demostrar. O sea, darnos el tiempo para mostrarle el interés en las actividades tanto académicas como extraescolares que tienen tanto los niños, ¿no? O los adolescentes en este caso, porque de esa manera también estamos demostrándoles que son importantes, ¿no? Entonces, así como les recalcamos cuando se portan mal o cuando tienen una falla, también debemos de alzarles o motivarlos cuando hacen algo bien, ¿no? O tienen una actividad, el poder irlos a ver, el escucharlos, el atenderlos, el ensayar con ellos cuando tienen que dar una charla, o sea, que ellos sientan que tú estás ahí, ¿no? Y darles es totalmente. importante. De hecho, algo importante, y creo que, no sé, en los adolescentes o con los padres, es cómo vas a iniciar esa plática, ¿no? O sea, ¿cómo la inicio? Porque es fácil decir, hay que tener comunicación, sí, pero ¿cómo le toco el tema? ¿Cómo hago si noto alguna situación? Preguntando, yo pienso que lo más fácil para nosotros es preguntar.
Si yo llego hablando, como que voy a cortarle la plática. En cambio, si yo llego, ¿qué pasó? ¿O cómo estás? ¿O qué dices? ¿O qué piensas? Eh, Cuéntame. Es diferente porque ya le estoy permitiendo a que le abra, ¿no? O hable. Y en base a lo que diga, entonces es que voy a opinar, ¿no? Claro. Y fíjate que es bueno que desde chicos fomentes esa comunicación. Una sencilla pregunta es, ¿cómo te ha ido en el día? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Y poner atención, eso es algo importante porque a veces como padres, creo yo, estás en el teléfono, ¿sí? O estás pensando en la comida, en que hay que lavar ropa, o en el trabajo, en tus pendientes. Entonces, no es cuestión de cantidad de tiempo, sino de calidad, ¿sí? Porque realmente creo que a ninguna persona, no importa la edad que tenga, no le gusta que si tú me estás platicando algo que para ti es importante, pues yo esté en el teléfono, ¿no? O sea, y poner, porque aparte es importante de que no tengas ninguna distracción para poner atención no solamente a lo que te va a decir, sino al lenguaje no verbal. Te transmite más el lenguaje no verbal que lo que te vaya a decir tu hijo. Él te puede decir que está bien, pero si tú observas su semblante, sus ojos, su movimiento, sus manos, su boca, o sea, realmente eso es lo que te va a decir que sí está bien o que algo está pasando. ¿Sí? Exactamente. Y ahí también entra el respeto a tener o sea, respetar las opiniones que tiene tu hijo. Porque muchas veces nosotros queremos imponer, ¿no? Y queremos que se hagan las cosas como nosotros pensamos que es. Cuando en realidad, pues tal vez él tiene una manera más sencilla o como su mente o como su solución se la da. Eh, y a veces no respetamos esa opinión, ¿no? O lo tachamos de que no, se Sí, hace como yo digo porque yo soy el papá, o sea, no se trata de imponer porque a veces como padres también nos equivocamos o tal vez la idea de él también es buena, de cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, creo que debemos de también escuchar eh, abiertamente, no cerrarnos y respetar la opinión, ¿no? Porque también de esa manera lo voy a ayudar a que tome buenas decisiones. claro, y a ser independiente en la toma de decisiones, Basti, esto es Sí, importante. porque si no luego vienen, papá, ¿y qué hago? O sea, Claro, una para cosa todo, es que te claro. platiquen el problema y que tú lo escuches y que le digas, ¿y qué vas a hacer? A ver, Esa, ¿cómo lo vas a resolver? A que tú le digas, ah, no, mira, haz esto. Y ya le corto el hecho de que él razone y vea cómo lo resuelve. claro, le puedes escuchar y si ves que no está bien, ay, mira, oye, yo te sugiero que pudieras hacerle así o así, pero tú mira cómo lo vas a hacer, porque muchas veces de verdad te critican por cómo lo, por lo que haces, por cómo lo haces, y no quiere decir que lo vas a dejar así al aire, no, pero es que, híjole, es frustrante cuando te critican por todo. No puedes cambiar, pero lo vas a hacer un inútil. Sí, imagínate a los 30, 35, 40 años llegándote. ¿Y qué hago? No, una cosa es llegar a... No, es que la verdad, No, y hay varios sí lo adultos así. sabes. Sí. O sea, una cosa es Y llegar es a pedir tu triste, opinión. ¿no? Claro, es que es diferente llegar y decir, oye, mira, quiero hacer esto, tu opinión, tú cómo lo ves, porque pues es válido, tienen experiencia, vas a llegar a opinar, quiero hacer esto, quiero esto, tú cómo lo ves, ¿no? Pero otra cosa es decir, "Oye, ¿qué hago? No, o sea, para todo, pues no, no, así no son las cosas. Sí, y es triste. Igualmente, el aprender a ser honestos y directos cuando se abordan temas delicados como son las drogas, el alcohol, el hábito de fumar y el sexo. Muchas veces nos cerramos para hablar estos temas y sabemos que en la adolescencia es importantísimo que toquemos esos temas. El suicidio, la Totalmente. depresión, el bullying, o sea, son temas que debemos hablarlos
claros como el agua. O sea, no puedes hablarlos a medias tintas, o sea, tenemos que ser muy claros con ellos en las consecuencias, en los síntomas, o sea, cada cosa, porque son temas preocupantes y que se dan mucho en la adolescencia. El sexo es algo que ellos empiezan a experimentar a muy temprana edad y no es necesariamente porque empiecen a tener relaciones sexuales, sino que o sea, empiezan a rodearse de tanta información que es necesario que lo podamos hablar con ellos eh, abiertamente, sin tapujos, Sí, para que ellos claro. lo entiendan de una manera saludable, porque la sexualidad es algo normal en el ser humano y lastimosamente lo tapamos y lo queremos hacer como algo malo cuando lo podemos enseñar de manera saludable. Entonces, es importante que toquemos esos temas con nuestros adolescentes. Claro, y ese también sería otro tema importante, la sexualidad en los adolescentes. Y bueno, otra recomendación, controlar el tiempo que pasa frente al ordenador, a la computadora y las nuevas tecnologías, enseñarle a hacer un buen uso de las mismas. Es bueno también porque ahorita a veces no controlamos el tiempo que pasan eh, y eso a la larga pues les va a afectar. Entonces es importante controlárselo desde que son pequeños para que lo usen y ponerles actividades. Pienso yo que muchas veces el hecho de que no tienen las suficientes actividades y pasan mucho tiempo en casa encerrados en vez de jugar. Antes jugábamos, ahorita usan la computadora. Por supuesto. Y otra cosa importante es darles responsabilidades, o sea, por sus etapas. Es importante que los adolescentes también tengan responsabilidades. No me refiero a la escuela, sino en el hogar. Deben de tener responsabilidades, ¿sí? De que por lo menos él sea el encargado o ella la encargada de los trastes, de limpiar, de barrer, trapear. O sea, no les des todas las cosas totalmente fáciles, porque los haces realmente inútiles si tú haces todo y tienen que aprender a tener responsabilidades en la vida. Exactamente. Y ahí de hecho entra el aprender también a reflexionar sobre sus propios actos y hacerse responsables de los mismos, porque muchas veces nosotros justificamos a nuestros hijos en una acción, en el decir, porque a mí me ha pasado el decir, pero es que es herencia de papá o herencia de mamá o herencia de la abuela, y justificamos la acción, ¿no? O la conducta, porque decimos, no, es que es la genética. Y eso no está bien, porque todos tenemos, o sea, es cierto que tenemos una genética, una herencia en cuanto a nuestro carácter, nuestro temperamento, pero eso no determina cuál va a ser mi personalidad o si soy respetuoso o no. Entonces, eso ya tiene que ver con el aprendizaje y yo le voy a enseñar o le voy a ayudar a controlar sus emociones y a conocer sus sentimientos y las necesidades que él tiene. Entonces, eso es muy importante que nosotros también les enseñemos esa parte, ¿no? Por medio Claro, del enseñarles. ejemplo y por medio de hablarlo. Así es, y desde chicos enseñarles habilidades, habilidades para sobrevivir, habilidades en el hogar, habilidades para cocinar, en la mecánica, o sea, lo que tú sepas, transmítelo, enséñaselo. En algún momento siempre es bueno, cualquier oficio siempre es bueno y te mantiene ocupado, productivo y te da responsabilidades. Exacto. Y fíjate que yo pienso que a los niños les encanta pasar tiempo con mamá y con papá, dependiendo de la situación, ¿Verdad? aprendiendo. También. O sea, tú lo pones a sembrar contigo, o sea, tú con él y que tú lo estás guiando y enseñando, y para ellos eso es divertido, o sea, ensuciarse de tierra, agarrar una palita, andar, o sea, regando las matitas, o sea, son cosas que tú puedes compartir con él y a la vez
le estás enseñando, como tú dices, enseñándole un oficio, enseñándole algo, o sea, ¿a quién no le gusta andar metido en la mecánica? O sea, yo pienso que para los niños es algo súper divertidísimo, ¿no? Cambiar una llanta, no sé, hacer Claro, algo. lo desafortunado es de que a veces los padres piensan es que se va a ensuciar y tengo que lavar. Alenta el proceso. Si yo lo puedo hacer sola rápido, él me alenta. Sí, así es, ni modo, toca, pero si no le enseñas tú, ¿quién le va a enseñar? Y si no le A mí enseñas me nada, pasa en la cocina, que yo quisiera ya involucrarla, pero a la vez me pongo a pensar, no, me lo va a tirar, o me lo va a ensuciar, o no lo va a hacer bien, o sea, como que nosotros mismos nos lo autosaboteamos a ellos para hacer las cosas, ¿no? y es O, que sí, ay, si la pongo a lavar los trastes, los va a hacer mal y luego los voy a tener yo que lavar. pero no, y es que sí, lo va a hacer mal, pues, o sea, si lo va a hacer mal, sí te va, lo que tú lo haces en una hora con la persona, con tu niño, te va a llevar, ¿qué? Hora y media, pero va a ser un tiempo nada más en lo que aprendes. Ni modos, toca, así es como funciona, no queda de otra. Sí, o sea, lo que tú ves tal vez como un, porque sí, es verdad, te va a atrasar, tal vez por unos 3, 4 meses en lo que aprende bien, pero ya después te va a ser de ayuda. Y cuando ya lo sepas, ya no lo va a querer hacer. Así es. No vale la Es pena. importante enseñarle a manejarse en situaciones peligrosas como incendios, emergencias, eh, Claro. al momento que les quieran ofrecer drogas o algo, o sea, saber cómo manejarse en esas situaciones, cómo reaccionar a esas situaciones es importante también que les enseñemos, porque entonces si no les enseñamos, ellos se pueden bloquear o caer en un shock. Eh, entonces es importante enseñarles esa parte también. Claro, tú le enseñas y ya él puede o ella puede desarrollarlo de otra forma, va a crear su propio sistema basado en un aprendizaje que tuvo de ti. Y es bueno también enseñarle buenos hábitos, porque muchas veces nosotros como que los dejamos, que ya no les prohibimos o les ponemos horas para dormir, un horario para dormir. En la adolescencia se necesita poner horario para dormir, se necesita que tengan una buena alimentación, se necesita que tengan hábitos de lectura, hábitos de ejercicio, hábitos, o sea, hay que, hay que ayudarlos a que ellos creen en su vida buenos hábitos. Y para eso, desde pequeñitos debemos de irlos inculcando y aparte nosotros con el ejemplo también. La base es el ejemplo que tú das. Así es. Bueno, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir, es un gusto para nosotros el poder estar en esta segunda parte. Sabemos que lo que es la salud mental en la adolescencia es muy importante porque de allí es donde parte todo lo relacionado con cómo va a ser esa persona de adulta, si va a ser una persona que va a sufrir tal vez de depresión o de ansiedad, o sea, cómo se va a desarrollar. No quiere decir que porque nosotros hicimos un mal trabajo va a presentar un montón de enfermedades cuando sea joven, ¿no? O adulto, pero sí influye. Y qué mejor que librarlos de sufrir o de padecer algún trastorno, ¿no? Más adelante. Entonces, es importante que siempre procuremos el enseñarles desde que son pequeños, si es necesario, y si no lo hicimos, bueno, en el momento que lo aprendimos, empecémoslo a hacer. Creo que eso es importante también. Entonces, espero que Así. hayan escuchado nuestras recomendaciones. Si tienen alguna otra pregunta o alguna curiosidad, estamos a la orden en nuestras redes sociales y esperamos que se puedan suscribir y que podamos seguirnos encontrando en estos pequeños espacios para escuchar estos diferentes tipos de temas que pueden ayudarnos y nos pueden enseñar. Es un gusto, Así. Jessica, haber compartido contigo.
y los invitamos para otro programa. Así es. Feliz día. Un gusto también estar contigo, Basti. Pues denos un like. Hasta luego. Adiós.